peronismo. Hernán, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Algún día. Bien, bueno, tu último libro nos llamó la atención, decía, porque siempre está en cuestión. Nosotros hace algunos meses hicimos una editorial sobre, un poquito con sorna también, sobre aquellos que opinan sin ser, viste, que ahora está de moda que todos los comunicadores, bueno, vos también has pasado por la comunicación, por el periodismo, aconsejan qué es lo que debería o lo que tiene que hacer el peronismo. ¿Cómo vos lo estás viendo desde tu libro ¿Para qué sirvió el peronismo? Bueno, el libro lo que marca es una crisis profunda Ajá, del peronismo, como tantas otras que ha tenido ya, ¿no? La crisis del 52, la crisis del 55, la crisis del 64 en la discusión entre Bandera y Perón, la crisis de construcción en el 74, el 73 entre Montoneros y Perón, la ajá. crisis posterior a la muerte de Perón, la crisis del 85 y la renovación, ¿no? Que fue una crisis muy difícil y muy dura de sobrepasar, la crisis del 2001, la crisis de construcción del 2003, donde se discutió abiertamente en elecciones la candidatura de tres dirigentes peronistas como Rodríguez Sá, Menem y Kirchner. Y yo creo que hoy estamos en una crisis también muy profunda yo diría, no solamente de convicción, sino también de identidad, ¿no? De preguntarse qué respuestas tiene que dar hoy el peronismo después de esa larga respuesta que dio durante 20 años que conocemos como la etapa kirchnerista del peronismo, ¿no? Y si esa etapa tiene capacidad para dar respuestas a los problemas del 2023 o si Ahí se nos a perdió un poquito. diferencia a Ajá. diferencia de otros años pasados tiene la capacidad de retransformarse o de emerger otra forma de pensar el periodismo o finalmente languidecer y seguir perdiendo elecciones y convertirse en una agrupación política que no tiene capacidad de transformación, ¿no? Que quizás es la característica principal del peronismo. Entiendo, Hernán, que vos como nosotros lo hacemos desde el compromiso o desde adentro, podríamos decir también. ¿Cuáles son las hipótesis que vos estás viendo o las líneas de acción para ir instalando esta discusión y tratar de resolverla? Porque de nada sirve discutir nada más, ¿no? Sí, yo creo que el gran problema que tenemos en este momento es que el peronismo intenta resolver distintas crisis de modernidad que tuvo el Estado-Nación, ¿no? Fundamentalmente las dos más importantes que fueron la crisis del modelo agroexportador en el 30 y 40 y la globalización en los 90, ¿no? Lo que habría que preguntarse es si en este momento estamos viviendo una profundización del modelo globalizador de los 90 o una nueva crisis de modernización que está vinculada a las tecnologías a la inteligencia artificial y a las políticas al capitalismo de aplicaciones, ¿no? Si hay un nuevo capitalismo, que es el capitalismo de aplicaciones, el peronismo debería replantearse qué hacer con esa ultramodernización, porque ha pensado la sociedad para un capitalismo del siglo XX, un capitalismo fordista, ¿no? Una Ujú. globalización incluso del siglo XX, donde todavía los objetos eran más importantes que los servicios y los productos eran más importantes que las plataformas donde se vendían, ¿no? Hoy muchos sostienen que el capitalismo, hay incluso algunos defensores del capitalismo sostienen que el capitalismo ha muerto porque no tiene capacidad de competencia, sino que son feudos tecnológicos donde vos podés vender, comprar y vender objetos que no funciona como un mercado, ¿no? Que es la famosa plataforma de Mercado Libre. No tiene nada ni de mercado ni de libre, ¿no? Sino que es simplemente una plataforma donde vos tenés que pagar un derecho para poder vender tu producto sin posibilidad de mover el precio, sin posibilidad de mover ni la oferta ni la demanda, ¿no?
como el feudo de Mercado Libre, tenemos otros feudos, ¿no? Como podrían ser, incluso hasta feudos del amor como Tinder, o Claro. de las relaciones sociales como Facebook o como Twitter, ¿no? En ese sentido, el peronismo debería pensar si tiene cuáles son las alternativas y las estrategias para crear un estado de bienestar Ahí te perdimos un poquito. vinculado, Ajá. un estado de bienestar, digo, vinculado a estas nuevas formas de producción y comercialización eh, postcapitalistas, ¿no? El estado de bienestar del peronismo, del primer peronismo, estuvo pensado para una economía donde el Estado-Nación era el principal agente de la política, y con su mercado propio, con la familia como unidad celular de la sociedad, con el hombre como como cabeza de ese nucleamiento. ¿Vos pensás que son ideas Creo que que son ideas envejecidas o pensás que la sociedad está en otro momento y que hay que rediscutir todas esas ideas con apertura a la sociedad? y creo que esa es la principal crisis, ¿no? Creo Ujú, que las propuestas de estado de bienestar del peronismo ujú, están vinculadas más al siglo XX que al siglo XXI, ¿no? ujú, Y que habría que pensar un nuevo estado de bienestar donde la familia no está exactamente en el centro, ¿no? El kirchnerismo lo visualizó un poco con la asignación universal por hijo, dándole atención, la primera atención a las mujeres, ¿no? A las madres. Pero creo que habría que pensar qué pasa con esa gran fragmentación que tiene la familia y con esa unidad individualizadora o hiperindividualista que tiene hoy la sociedad, donde millones de personas viven solas, ¿no? Hombres y mujeres viven solas y no desean tener familia, ¿no? O tienen familias absolutamente fragmentarias, ¿no? Esta Ya, interpelación, los fenómenos sí. en los 90, incluso en el 2000, lo que había eran familias acopladas, ¿no? Familias ensambladas. Yo creo que hoy se tiende a la fragmentación y a la individualización, ¿no? Al Ujú. solitarismo, como digo yo, más que a la agregación de familias, ¿no? Es un fenómeno nuevo y diferente, ¿no? Que habla incluso de deseos y necesidades que no son las mismas que en el siglo XX. Esta interpelación que vos planteás, Hernán, ¿pensás que hay que hacerla sin distinción de sectores sociales o clases sociales, que es transversal a toda la sociedad? No entendí la pregunta. Claro, o sea, vos pensás que esta cuestión de actualizar, digamos, la agenda o las propuestas o los ejes sobre los cuales el peronismo tiene que interpelar socialmente, tiene que hacerse a todos los sectores sociales, o sea, desde el más pobre hasta el tipo que hoy es empresario, por ejemplo. Sí, yo creo que esas pautas culturales están atravesando la sociedad, ¿no? Ujú, Eh, y por supuesto que en sectores donde hay menos posibilidad de recursos, la vivienda unicelular es más difícil de llevar adelante, pero también vemos fragmentación, se ve fragmentación en todos los sectores sociales, ujú. ¿no? Quizás todavía en las provincias hay me refiero en las provincias y en las ciudades más con menos población, ¿no? Las ciudades medias, ¿no? Las de 50.000 y 100.000 habitantes, todavía hay más existencia de la familia típica, ¿no? Pero en las grandes ciudades ya se está viendo claramente esa vida solitaria, ¿no? Esa vida individual. Claro. Bien, Hernán, te agradecemos desde la ciudad de Santa Fe haber conversado un ratito con nosotros sobre este dilema, ¿no? Hacia dónde está yendo el peronismo, qué es lo que, por lo menos desde la óptica tuya, desde un intelectual comprometido y politizado y militante también se puede decir, sobre qué cuestiones hay que empezar a discutir y actualizar agendas del peronismo, ¿no? Así que bueno, desde la ciudad de Santa Fe te mandamos
un abrazo enorme por haber estado en nuestro último programa del año. Abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, Hernán Brienza